Buenas gente, ¿cómo va todo? Hoy os traigo 3 recetas en una y son salmorretas. ¿Qué es la salmorreta? La salmorreta en Alicante, que es una provincia de la Comunidad Valenciana aquí en España, es el sofrito que se hace para los arroces y paellas. Y así es como lo denominan allí. Y hoy os traigo 3 salmorretas diferentes. Una la que es la normal, luego está la salmorreta para arroces de verduras, aunque también se puede utilizar con algunos arroces de carne. Y por último tenemos la salmorreta negra, que se utiliza para los arroces marineros, arroces de marisco y arroces de pescado. ¿Por qué hacen la salmorreta o el sofrito este antes? Porque así no nos arriesgamos a que se nos queme, a que quede mal y ya lo tenemos preparado. Y como lo que sobra se puede congelar, ya lo tenéis listo para hacer vuestros arroces y paellas. Así además ya tenéis la mezcla justa hecha, en el punto justo que os gusta, y la podéis hacer con tranquilidad, a fuego lento, que es como se hace la salmorreta, y no el día de hacer el arroz, que la tenéis que hacer con la paella ya muy caliente, etcétera. Entonces es una ventaja tenerla hecha con anterioridad. Así que no vamos a perder más tiempo y vamos al lío. Para la salmorreta normal o básica vamos a necesitar 400 gramos de tomate triturado natural, una ñora, sal, aceite de oliva virgen extra, una picada de ajo y perejil, que ya la tengo aquí preparada y son 4 dientes de ajo y un puñado de perejil fresco. La salmorreta para verduras, medio pimiento verde, medio pimiento rojo, una zanahoria, un par de cucharadas de picada de ajo y perejil como la de la salmorreta anterior, una cebolla pequeña, una cucharada de pimentón dulce de la Vera, una pizca de sal, 500 gramos de tomate triturado natural, 200 mililitros de jerez dulce, aceite de oliva virgen extra y pimienta negra recién molida. Para la salmorreta negra o de arroces marineros vamos a necesitar 2 cebollas medianas o 3 pequeñas, como es este caso, 6 dientes de ajo, 220 mililitros de vino blanco seco, 500 gramos de tomate triturado natural, 2 cucharadas de carne de pimiento choricero. Esto también lo podréis sustituir por 2 cucharadas de pimentón dulce, 2 sobrecitos de tinta de sepia, mirad cómo viene, en sobres de 4 gramos, aceite de oliva virgen extra y pimienta negra recién molida. Vamos a empezar por la salmorreta básica, quitando las semillas a la ñora y partiéndola en trocitos. Y la vamos a sofreír en una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra a fuego muy suave. Si la ñora la sobrecalentamos en exceso nos va a amargar toda la preparación, al igual que si fuera pimentón. La vamos a dorar un poco así a fuego bajo y en cuanto esté vamos a añadir el tomate triturado natural. Agregamos un poco de sal, la picada de ajo y perejil y lo vamos a dejar cocinándose así a fuego suave, como os he dicho, durante 10 o 15 minutos, hasta que pierda bastante el agua. ¿Veis cómo va quedando? La dejamos que se deshidrate bastante y ya la tenemos lista. La vamos a pasar a un vaso alto para triturarla con la batidora de mano. Le damos ahí bien, mirad cómo queda, un color y un olor que es un espectáculo. Y aquí tenemos la primera salmorreta, la salmorreta básica para nuestras paellas. Ahora vamos con la salmorreta para arroces de verduras. Vamos picando las zanahorias, primero a la larga y luego a lo ancho para que nos quede en cuadritos pequeños. La vamos reservando, hacemos lo mismo con los pimientos, primero el verde, el rojo, hacemos lo mismo con la cebolla y en una sartén vamos a poner un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y vamos a sofreír los pimientos y la zanahoria durante 3 o 4 minutos, también a fuego bajo. Una vez pasado ese tiempo vamos a añadir la cebolla y la vamos a sofreír hasta que empiece a transparentarse. Una vez que eso haya sucedido vamos a añadir el tomate triturado natural, le damos unas vueltas para que se mezcle todo y añadimos el pimentón, un poco de pimienta negra recién molida y un poco de sal. Lo mezclamos todo y añadimos la picada de ajo y perejil y bajamos el fuego al mínimo y lo vamos a dejar ahí que se cocine todo durante unos 20 o 25 minutos hasta que se deshidrate bastante. Lo tapamos y una vez que esté lo vamos a pasar al vaso para triturarlo y ahí le vamos a añadir el jerez dulce. Lo trituramos con la batidora de mano hasta que quede una pasta homogénea y ya tenemos la salmorreta para nuestros arroces de verduras. También nos vale para paellas de carnes. Y vamos con la última salmorreta, que es la negra o para arroces marineros. Empezamos picando bien todas las cebollas, las reservamos, picamos igual el ajo, lo reservamos y en una sartén vamos a poner un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y vamos a añadir la cebolla. Lo vamos a tener todo a temperatura baja y cuando se empiece a dorar echamos la pimienta negra recién molida y la vamos a rehogar 10 minutos más. Una vez que haya pasado el tiempo añadimos los ajos picados y a la misma temperatura la vamos a tener otros 10 minutos.
Pasados esos 10 minutos vamos a echar el vino blanco y va a estar reduciendo otros 10 minutos. Recordad siempre a temperatura baja. Una vez que haya pasado ese tiempo vamos a añadir el tomate triturado natural, añadimos un poco de sal y, como no, lo vamos a dejar otros 10 minutos para que se reduzcan los jugos del tomate. Pasado el tiempo añadimos la carne de pimiento choricero y seguimos reduciendo un poco a temperatura baja. Incorporamos las 2 tintas de sepia y removemos hasta que se tiña todo el sofrito. Y lo vamos a reducir ahí 5 minutos más. Y al igual que las anteriores, pasado el tiempo, lo ponemos todo en un vaso para triturarlo. Si por lo que sea os ha quedado mucho aceite en la sartén, desechadlo antes de echar el sofrito en el vaso, sobre todo si es en exceso. Lo trituramos todo hasta que quede una mezcla uniforme y ya tenemos nuestra salmorreta negra o para arroces marineros. Una maravilla estas 3 salmorretas. Y este es el resultado. Habéis visto, son 3 recetas rápidas y ya tenéis vuestros sofritos o salmorretas para vuestros arroces y paellas. Ya lo tenéis preparado y utilizáis el que más se adecue al arroz que vayáis a hacer. Y como es habitual, voy a probarlo, aunque sin arroz, las voy a probar tal cual. Primero voy a probar la normal. La ñora es fundamental porque le da un toque exclusivo. Es muy importante que la ñora no se os queme porque si no va a quedar amargo. Al igual que si lo sustituís por el pimentón y se quema, también amarga las comidas. Ahora voy a probar la que es para verduras, aunque también se puede utilizar, como os digo, para algún arroz con carne. Esta le da todo el sabor y el frescor de los pimientos, de la cebolla, el dulzor de la zanahoria, está muy presente en el sabor de esta salmorreta. Buenísima. Y por último voy a probar la salmorreta negra, que se utiliza, como os he dicho, para arroces marineros, que son de pescado, de marisco, y el toque distintivo es la tinta de calamar, la tinta de sepia. El sabor característico le viene de maravilla a pescados y mariscos, increíble. Y tenerlas preparadas, como os digo, es una gran ventaja. Muy buen sabor. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, portaros muy bien, sed muy buenos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!